Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y ahora sí vamos a empezar con la palabra, y esta charla se llama Fiel y Justo. Dígalo conmigo, fiel y justo. Y ahorita estábamos cantando una hermosa canción que dice: quiero conocerte, quiero conocerte. ¿Cuántos de aquí quieren verdaderamente conocer a Dios? Sí, dice la Biblia que Job decía: antes de oídas te conocía, pero mi corazón estaba lejos de ti, pero ahora te conozco. Sabes, es una diferencia saber que hay un Dios, a ser parte de la familia de Dios y saber que Dios es tu Padre y poderte acercar y poderle conocer. Y el día de hoy vamos a estudiar para conocer dos características de Dios. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando iniciamos nuestro caminar en Cristo en Camino Extremo, el primer capítulo de la Biblia que te deja leer tu devocional, que te pone a leer tu líder para aprender del Señor, es Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos leyeron ese primer capítulo cuando iniciaron en el Señor? Todos lo leímos, y es un capítulo hermosísimo que nos habla de quién es Dios y cómo perdona nuestros pecados. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí nos habla dos características de Dios: fiel y justo. Dígalo conmigo, fiel y justo. Y vamos a estudiar estas características que nos van a ayudar a conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su corazón, conocer su esencia. Y sabes, aquel que llega verdaderamente a conocer a Dios se enamora de Él, porque conoces cuán hermoso es su corazón, cuán hermoso es su corazón de amor, que no es un Dios de juicio, que no es un Dios de condenación, que es un Dios de misericordia, de perdón y de amor. Cuando conoces verdaderamente a Dios,
te enamoras de Él. Y yo he visto aquí en esta congregación a muchos enamorados y enamoradas del Señor, porque le cantan con una pasión, hermano, hermana. Cuando está uno aquí en este auditorio y se está adorando como hace unos cuantos minutos, hermano, en verdad que se enchina la piel de sentir esa presencia de Dios y ese fervor de sus hijos y sus hijas adorándole en su presencia. Eso es algo hermosísimo, hermano, es algo hermosísimo, porque han ustedes verdaderamente conocido el corazón bueno de Dios. Y cuando conocemos nosotros que Dios es fiel, que Dios es justo, que son características que vamos a estudiar, nos ayudan también, hermano y hermana, a confiar más en Dios. Y todos nosotros hay momentos en nuestras vidas que pasamos por pruebas o pasamos por dificultades en cada uno de nosotros. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, jamás Dios nos prometió que no pasaríamos por problemas. La promesa de Dios es que cuando pases, dice la Biblia, por el fuego no te quemará, porque yo estaré contigo. Y cuando andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo y te daré aliento en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hermana, nosotros por supuesto que vamos a pasar por dificultades y vamos a pasar por problemas, pero cada una de esas dificultades y problemas es una oportunidad más de que veas la gloria de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Y cuando le preguntamos, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? La respuesta es muy clara: porque quiero que mi gloria, mi poder se manifieste en tu vida y se afiance tu fe. Sabes, si tú y yo no tuviéramos nunca problemas, no nos acercaríamos jamás a Dios. Si tú y yo no tuviéramos nunca dificultades, nos olvidaríamos de Dios. Muchas veces esas dificultades que pasamos afianzan nuestra fe, afianzan nuestra vida en la oración en el nombre de Jesús. Y un paso hacia adelante en tu cristianismo, en tu madurez como hijo e hija de Dios, es que no necesites de problemas para ser un hombre o una mujer de oración. ¿Te imaginas que puedas llegar a orar con el fervor que oras cuando tienes un hijo enfermo, que así oraras cuando todos están sanos? Que no necesitáramos nosotros de tropiezos, de problemas, de dificultades para tener una vida de fervor, hermano, hermana. Esa es una vida de madurez cristiana. Una vida de madurez cristiana. Aquel que confía su vida en el Señor le ha conocido. Y el saber que Dios es justo te va a ayudar, hermano y hermana, a rendirte ante su soberanía. Nos va a ayudar a ti y a mí a rendirnos, a ver, Dios es justo, Dios es bueno. Así que, Señor, lo que tú tengas para mí, eso está bien. Rendirnos ante la soberanía de Dios y aprender a tener una vida de contentamiento. Eso es la consecuencia de conocer que Dios es justo. No solamente lo debes de saber como un conocimiento bíblico, sino lo debes de creer con fe en tu corazón. Tú tienes que saber fielmente: Dios es justo. Dios es justo, y entonces tu vida se va a afianzar en una vida de contentamiento, en una vida de bendición en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Primero, ser fiel, que Dios es fiel. ¿Qué significa? Significa tres grandes cosas que hoy vamos a conocer de nuestro Dios. Tres grandes cosas significa que Dios es fiel. Número uno, para que lo apuntes. Y ahorita que estás tomando ahí tus apuntes, te tengo una noticia. Cuando se diseñó el devocional digital, en el devocional escrito teníamos unas páginas donde se tomaban apuntes de la conferencia y de la célula. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, cuando hicimos el devocional digital en junta, decidimos no poner esas hojas porque sentíamos nosotros que no era bueno que tuvieras tu teléfono afuera durante la charla, porque si estás tomando apuntes en el teléfono y en eso te llega un mensaje, un WhatsApp, pues lo vas a leer y lo vas a ver y te vas a distraer. Entonces decíamos nosotros, no, eso no es bueno. Pero quiero decirles que se acaba de diseñar y se está mandando ahorita a imprenta ya un cuadernillo para que todos nosotros tomemos apuntes en nuestra célula y en la reunión. Y será un cuadernillo que va a tener 6 meses de células y 6 meses de reunión, y va a tener ahí alguna información, va a tener, por ejemplo, cómo vamos leyendo la Biblia, los libros de la Biblia, cómo
cómo los vamos a ir leyendo. Va a tener mucha información que te va a servir mucho. Entonces, dentro de unas cuantas semanas se van a estar ya distribuyendo esos cuadernos para otra vez estar todos bien uniformados, tomando nuestros apuntes. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, número 1, ¿qué significa que Dios es fiel? Significa, número 1, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Le voy a pedir de favor, ahí si estás en Primera de Juan, 4 libros para atrás está el libro de Hebreos, Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Y dice, ¿ya lo tienen, hermanos y hermanas? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y sabes, Dios me está hablando en este momento. ¿Habrá aquí algún matrimonio que han estado buscando tener un hijo y no han podido? Yo le pido que con toda fe, creyendo que es fiel el que lo ha prometido, se pongan de pie y vamos a orar todos por ustedes. Póngase de pie. Póngase de pie. Y ahí donde estás vas a estirar tu mano hacia donde están ellos, no con ligereza, sino con una oración de fe en el nombre de Jesús. Padre bendito, nosotros, Señor, igual que Sara, creemos que es fiel el que lo ha prometido, Dios, en el nombre de Jesús. Y aquí están estos matrimonios, Señor, este varón y mujer que están de pie, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, por sus vidas, Padre, que tú quites todo estorbo, toda esterilidad, toda enfermedad que esté estorbando el que ellos puedan tener un bebé, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú hagas un milagro, Dios, un milagro, así como con Abraham y con Sara, porque ellos creyeron que era fiel el que lo había prometido, Señor. Así también nosotros creemos que tú eres fiel, Dios, y que tú eres todopoderoso, Padre, y no hay nada que sea difícil para ti. Y te pedimos, Señor, mis hermanos que están ahorita de pie, tú les concedas la dicha, la bendición de tener un hijo, una hija, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso ahí al Señor, tome su lugar. Dice ahí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién aquí cree que Dios es fiel? Levanta tus manos. ¿Sabes? Cuando Dios hace promesa, Dios cumple. Dios cumple. ¿Sí? ¿Sabes? En el caso de Sara, la promesa tardó, pero la promesa llegó. Y la promesa tardó con un propósito: enseñarnos a todos nosotros la paciencia, enseñarnos a todos nosotros el esperar en fe. Y por eso hoy Abraham es llamado el padre de la fe, y todos nosotros seguimos todavía el ejemplo de ese varón. Así que esa espera que ellos tuvieron tuvo un propósito eterno y de salvación. Y hoy, 4000 años después, seguimos hablando de la paciencia y de la fe, y siguen inspirando nuestras vidas porque se mantuvieron fieles a pesar de que la promesa tardó, pero sabían que era fiel el que lo había prometido. Así que, hermano, hermana, mantente fiel en la promesa y la recibirás. Y tiene un propósito la espera. Tiene un propósito la espera. Confía en la fidelidad de Dios. Y Dios nos ha prometido perdón de nuestros pecados, vida eterna, salvación, y nos la cumplió. Y Dios también te ha prometido la salvación de tu familia en el nombre de Jesucristo. Dios te ha prometido que tú y tu casa serán salvos en el nombre del Señor. Yo sé que hay hermanas y hermanos que están orando por un hijo, por una hija que está quizá fuera de su casa, que está quizá en drogas, en pecados. Hermano y hermana, si Dios te ha dado esa promesa, tú lo vas a ver. Tú vas a ver a tus hijos. Dios tiene un día para cada uno de ellos en el nombre de Jesús.
Dios tiene un día para cada uno de ellos, y tus ojos verán la salvación de tu familia en el nombre de Jesús. Así pasó en mi casa. Le abrió la puerta a mi madre, al Espíritu Santo, a mi casa, una casa donde estaba desordenada y vacía, hermano, sin la presencia de Dios, y las tinieblas gobernaban en ese lugar. Pero una sola persona es necesario que abra la puerta y le diga: Espíritu Santo, entra, sé nuestro Señor. Hay veces que la persona que abre es un jovencito, hermano. Lo hemos visto en esta congregación. Y un jovencito gana a toda su familia para Cristo. Una mamá, un varón, hermano, quien sea. Una sola persona es necesario que le diga al Espíritu Santo: entra a esta casa, y el orden, la bendición, la luz de Cristo empiezan a brillar, hermano. Decíamos ayer en el reencuentro: haz un equipo con el Espíritu Santo. Haz un equipo con el Espíritu Santo. Imagínate qué jugador tan impresionante tienes en tu equipo, el Espíritu Santo. No hay forma de que pierdas. Así que si haces equipo, el Espíritu Santo hace un milagro. Tú das una vida de testimonio, de amor, de oración. Hermano, esa casa está predestinada por Cristo para ser ganada en el nombre de Jesús, para salvación, para vida eterna en el nombre de Jesús. Las promesas de Dios se van a cumplir en el nombre de Jesús. Número 1, Dios cumple sus promesas. Eso significa que es fiel. Número 2, Dios no miente. Te voy a pedir de favor si me ayudas a abrir la Biblia en el cuarto libro de la Biblia, que es el libro de Números. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo voy a volver a leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabes, hermano y hermana? Los hombres, las mujeres mienten, pero Dios no. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tus manos, la palabra de Dios también se llama la palabra de verdad. No hay mentira, no hay una sola tilde que sea mentira en la palabra de Dios. No hay un afán jamás de parte de Dios en su palabra por manipular, por mentir, por querer engañar, jamás. Sin embargo, muchas veces los hombres, las mujeres han querido tomarse de la fe de otros para engañar. Eso es otro andar, eso es otro problema. No significa que Dios engañe, sino que hay gente con maldad que con un fin de poder, un fin político, un fin económico, un fin ajeno a lo que es la palabra de Dios, transgiversan la palabra de Dios para engañar y manipular a las personas. Y sucede de una manera muy triste, porque pisotean al evangelio de Cristo por sus intereses personales. Pero, ¿sabes? Por eso es tan importante que tú y yo, y por eso hacemos tanto hincapié en Camino Extremo, de que tú y yo leamos la Biblia. Tú no necesitas intermediarios, tú tienes que ir a la palabra de Dios para que Dios mismo, que no miente, te hable a ti directamente en el nombre de Jesús. Tienes que leer la palabra todos los días para que Dios te hable en el nombre de Jesús. Y en la palabra de Dios no hay mentira alguna. Todo es verdad. Dios, esta es la palabra de verdad. Si el Señor dijo que vino a esta tierra, Jesucristo vino a esta tierra. Si la palabra de Dios dice que nació de una virgen, eso es lo que pasó, hermano, hermana. Si la palabra de Dios dice que Elías oró y cayó fuego del cielo, eso fue lo que sucedió, hermana. No hay una sola mentira, no hay una sola exageración, no hay una sola manipulación en la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, con toda confianza la puedes tomar, porque es la palabra de verdad. Es la palabra de verdad. Hay gente que dice: no existe la verdad absoluta. Yo siempre les pregunto cuando me dicen eso: ¿estás absolutamente seguro? Sí existe la verdad absoluta. Se llama Jesucristo.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Jesucristo es la verdad absoluta, no hay mentira en Él. Es un Dios de amor, es un Dios de bendición, es un Padre bueno, es un Dios justo. No hay mentira en Él, no es hombre para que mienta. ¿Sabes, hermano? Número 2, no hay mentira jamás en Dios. En el libro de los Hebreos dice: es imposible que Dios mienta. Lo dice en Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Dios es verdad. Dios es Padre de verdad. El que miente es Satanás. Él es el padre de mentira. Número 3, ¿qué significa que Dios es fiel? Número 3, significa que Dios no cambia. Todos nosotros hemos leído en la palabra de Dios que dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso la palabra de Dios compara a nuestro Señor como esa roca donde se cimientan las casas. Y si una persona quiere hacer una casa que nunca se va a caer, tiene que cavar e ir a esa roca. Y si tú pones una edificación en esa roca firme, hermano, esa roca no se va a mover ahí, nunca se va a mover. Y si tú edificas ahí esa casa, tampoco tu casa se va a mover, porque está fundada sobre la roca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Te voy a pedir por favor que me acompañes a la Biblia. Ahí donde estábamos, muy cerquita de Primera de Juan, está el libro de Santiago, casi hasta el final. Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago capítulo 1, versículo 16. El tercer punto dentro de Dios es fiel es que Él nunca cambia. Él es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios de Juan el Bautista, y fue el mismo Dios de Pedro, y es el mismo Dios de Pablo, y es el mismo Dios de tu líder de célula, y es el mismo Dios tuyo, y será el Dios también de tus hijos y de tus hijas en el nombre de Jesús. Él no cambia, su poder no cambia, su poder no se desvanece. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí es donde dice la Biblia, es la palabra de verdad. Ese es otro nombre de la Biblia. Y aquí nos dice la palabra de Dios: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa que no haya sombra de variación? No cambia ni siquiera un poquito. No cambia. El Señor, desde la fundación del universo hasta el día de hoy, no ha cambiado y no cambiará jamás. Esa es la integridad de Dios. Sus promesas, su misericordia y su gracia no dependen de un estado de ánimo cambiante como somos los seres humanos. Dios no cambia. Su justicia, su bendición y su amor son constantes y no han cambiado ni cambiarán jamás. Y sabes, hace unos días me acompañó mi esposa y fuimos con el doctor y me tocaba a mí un chequeo. Y ella es una doctora que me ha atendido ya por muchos años y también atiende a mi esposa, y entonces ya nos conoce desde que los niños son pequeños. Y entonces, como tenía ya un rato de no haber ido, pues nos saludó muy, muy gustosamente y nos pidió que si les podíamos enseñar fotos de nuestros hijos. Y entonces mi esposa sacó ahí su teléfono y le enseñó fotos de los hijos, porque ella los conoció cuando eran bebés y pues ya mis hijos son adolescentes. Y cuando llegamos a la foto de mi hijo varón, lo tomó la doctora y dijo: está igualito a su papá. Sí.
Varias veces cuando voy con mi hijo me dicen: órale, usted se clonó. Se parece mi hijo a mí muchísimo. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Los hijos se parecen a su papá o a su mamá, se parecen a sus papás, ¿cierto o no es cierto? Entonces yo te pregunto, ¿quién de aquí es hijo o hija de Dios? Entonces, ¿a quién te quieres parecer o a quién te debes parecer? Te debes parecer a Dios. Cuando la gente te ve a ti, debe decir: mira, qué parecido es a Dios. Se clonó Dios, míralo. Sí, y no estamos hablando de físicamente. Sí, no estamos hablando físicamente. Cuando nosotros nos vamos a parecer a Dios, es en su carácter, en su corazón, en su esencia. Y estamos hoy aprendiendo que Dios es fiel. Y tú y yo tenemos que ser fieles como Dios es fiel. Y aprendimos 3 cosas de la fidelidad de Dios. Número 1, que Dios, cumple. A ver, dígalo conmigo: Dios cumple sus promesas. Entonces, si yo me quiero parecer a Dios, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que cumplir mis promesas. ¿Quieres ser parecido a tu papá celestial? Entonces sé un hombre, una mujer de palabra de honor. Sí, sé una mujer, un hombre de palabra de honor. A mí me impresionan los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Hay veces que están en los trabajos y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y están ahí los pleitos de lo que pasó, y llega el jefe: no, es que ellos dicen que pasó esto, ellos dicen que pasó otra cosa, y dice el jefe: tranquilos, llamen al cristiano, dime qué pasó. Y le creen al cristiano. Dicen: este no miente. Sí, este no miente. Por eso dice la Biblia que el mundo nos aborrecerá. Luego sales de ahí, cómo te tratan tus compañeros, ¿verdad? Que rajón eres. Pero no, hermano, nosotros somos íntegros, no rajones. Somos veraces. ¿Sí? Cumple tus promesas. Si te comprometiste en un altar a serle fiel a tu esposa, cúmplelo. Si te comprometiste con Dios cuando fuiste a un encuentro como joven a honrar a tus padres, hónralos. Si te comprometiste a que ibas a leer la Biblia todos los días, hazlo. Parécete a tu Padre celestial, que cumple sus promesas. Cuando le digas a tu papá: papá, yo lo voy a hacer, tu papá tiene que tener la absoluta seguridad que eso se va a hacer. No se te va a olvidar, porque tú cumples tus promesas, porque te pareces al Padre celestial. Y entonces la gente va a decir: mira, ahí viene un cristiano. ¿Qué quiere decir? Ahí viene un Cristo en esta tierra, un representante de Cristo en esta tierra. En el nombre de Jesús, que nosotros seamos esos que cumplimos nuestras promesas. Dice la palabra de Dios entonces que Dios no miente. Si nosotros nos queremos parecer a Dios, entonces no digamos mentiras, hermano. Y esto tiene una importancia impresionante, porque en tu boca y en la mía está el evangelio de verdad, la palabra de Dios. Y si nosotros decimos una mentira y las personas nos cachan en una mentira, en una exageración, en una manipulación, en una verdad a medias, que decía el pastor Javier ayer: una verdad a medias es una mentira completa. Tiene toda la razón. ¿Sí? Cuando nosotros, imagínate que una persona te cacha a ti en una mentira, y entonces dice: él es un mentiroso. Entonces estás poniendo en duda también el evangelio que predicas. Si él es mentiroso en eso, pues ¿no será que también me está mintiendo? También me está queriendo manipular cuando me habla de Cristo. Hermano, ser veraz es muy importante. Y le voy a decir algo: tienes que ser veraz en todo, no nada más en las cuestiones del evangelio. Tienes que ser veraz para que cuando hablemos de Dios, la gente pueda tener confianza sabiendo que somos personas de verdad. No exageremos, ni siquiera exageres milagros ni testimonios. ¿Sabes? Tu testimonio es lo suficientemente impresionante como es, que no necesitas añadirle nada. Tu testimonio tal como es suficientemente impresionante, hermano. No tenemos que añadirle una exageración que pone en duda todo lo que más que estamos diciendo. Sé veraz, sé veraz.
Hermano, hermana, tienes que cuidar como hijo e hija de Dios tu verdad. Tienes que ser súper confiable, porque en tu boca no solamente están tus palabras, también está el evangelio de verdad, y lo tienes que apuntalar con una vida de verdad. Y dice la palabra de Dios que no cambia, fiel es que no cambia. Y sabes, hermano y hermana, si tú y yo nos queremos parecer a nuestro Señor, a nuestro Padre, entonces tampoco debemos de cambiar. Tienes que ser el mismo en la iglesia, tienes que ser el mismo en tu casa, tienes que ser el mismo cuando estás de vacaciones, tienes que ser el mismo cuando estás en la escuela, tienes que ser el mismo cuando estás en tu trabajo, tienes que ser el mismo cuando en tu trabajo está el supervisor o cuando no está. Eso es ser íntegro, eso es que no cambias. Nos queremos parecer a nuestro Padre Celestial, entonces seamos íntegros. Nosotros, nuestros principios morales, nuestros principios por los cuales nosotros nos comportamos no cambian de acuerdo a las circunstancias, son principios bíblicos y son eternos. Nosotros estamos fundados en la roca y la roca no se mueve y nosotros no nos movemos juntamente con esa roca de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos tenemos tú y yo que parecer como hijos a nuestro Padre Celestial. Y le voy a pedir por favor a mi hermano Joel si me ayuda. Ya no sé si es Joel porque bajó tanto de peso el hermano. Yo creo que el hermano lo vamos a poner a que dé un seminario de cómo le hizo. Ya vimos que Dios es fiel. Y ahora vamos a entrar a una parte que se tiene que discernir con el Espíritu. Esto no se entiende con la lógica o con la mente. Es un soplo de vida de Dios que está oculto a la gente. La gente que no conoce de Dios, pensar en esto es una locura. Nos tachan de locos o de fanáticos. Pero cuando tienes un soplo de vida de parte de Dios, entonces lo puedes discernir. Y dice la Biblia que cosas que están ocultas para los grandes sabios son descubiertas para los hijos y las hijas de Dios. Y cosas que a ti se te hacen sencillas de entender, tú dices, ¿por qué ellos no lo entienden? Si esto está tan fácil, es que no es que tú lo hayas entendido, es que Dios te dio un soplo de vida para que tú puedas discernir con tu espíritu lo que es. Y tú le tienes que decir, Señor, ayúdame a discernir lo que es tu justicia. Esto no es de entender, esto es de discernir. Por eso para el hombre natural esto es una locura, porque tiene el espíritu muerto y no puede entenderlo con su lógica. Pero para el hombre y la mujer espirituales, esto se discierne, se entiende con el Espíritu. Y anote este versículo, es el Salmo 145, versículo 17. Y dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, 17. Justo es en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y entonces aquí, cuando hablamos de la justicia de Dios, hay veces que podemos tener dudas, o hay veces que personas llenas de argumentos levantan su voz creyéndose más justos que Dios, o creyendo que sus razonamientos pueden ser más grandes que los de Dios. Con una soberbia que ciega a las personas, juzgan los juicios de Dios. Y muchas veces dicen que son inválidos o incorrectos. Pero sabes, Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y entonces podemos llegarnos nosotros a hacer preguntas. Bueno, y entonces ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita hay tanto sufrimiento en un país de Europa como Ucrania? Y hay niños que están teniendo que dejar sus casas, y hay niños que están quedando y niñas que están quedando huérfanos. ¿Y dónde está Dios ahí? Podríamos pensar. ¿Dónde está la justicia de Dios? Te voy a decir algo, hermano y hermana. El hecho de que tú y yo no entendamos algo
o el hecho de que tú y yo juzguemos algo diferente no quiere decir que Dios sea injusto. El hecho de que no entiendas lo que está pasando no cambia en ningún sentido la justicia y la misericordia de Dios, porque aún en el peor de las circunstancias, Dios usa esas circunstancias para bien. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son a bien para los que aman a Dios. Y nos podemos preguntar: oye, ¿y los que sufren, los que tienen enfermedad, los que tienen discapacidades? Sabes, hermano, hermana, hay un varón que mi esposa y yo admiramos mucho, se llama Nick, y es una persona que nació sin brazos y sin piernas. A la edad de su juventud intentó suicidarse porque él no entendía el porqué de su situación, y podría él reclamarle a Dios por su injusticia con su vida. Pero sin embargo había un propósito detrás, incluso hasta detrás del sufrimiento, porque él se ha convertido, hermano y hermana, en una persona que ministra a personas con discapacidad en todo el mundo. Le traen niños que han sido buleados por su condición, y él los ministra, hermano y hermana, y tiene un ministerio y tiene un amor por esas personas que sufren, y Dios le ha dado una unción de restauración tan impresionante. Y no solamente eso, su condición de discapacidad le ha abierto puertas que estaban cerradas para el evangelio de Cristo, que jamás se habían abierto, como gobiernos, como senados, como lugares de Europa, como lugares de América, que han abierto el gobierno para que él llegue a predicar. Y les ha dicho ahí a los senadores, y hay fotos donde está con senadores de diferentes lugares del mundo, y les dice: vamos a orar. Y los senadores se hincan a orar delante del Señor Jesucristo, hermano y hermana, y esas puertas se abrieron por esa condición. El hecho de que tú no entiendas no quiere decir que Dios no sea justo y que no sea misericordioso. Nosotros tendríamos demasiada soberbia para creernos más justos o más misericordiosos que Dios, o para poder nosotros juzgar como mala una decisión de Dios, cuando no tenemos nosotros el panorama que Dios tiene, cuando nuestra visión es limitada, cuando nosotros no conocemos las circunstancias que hay detrás, y con mucha ligereza juzgamos como algo malo hecho por Dios. No, hermano, tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y el hecho de que no entiendas no quiere decir que Dios sea injusto. Pero un hijo, una hija de Dios que ha recibido el discernimiento en su corazón de que Dios es justo, que ya lo sabe, entonces en un momento en que no entiende lo que está sucediendo o por qué están sucediendo las cosas, puede tener paciencia y saber: yo no sé por qué está pasando esto, pero sí sé que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Los que hemos estado estudiando Apocalipsis en estas últimas semanas, sabemos que en los últimos tiempos habrá un arrebato de la iglesia, y ahí empezará un periodo de 7 años. Los 3 primeros años y medio se llama la tribulación, y los 3,5 años siguientes se llama la gran tribulación. Y sabes, aún en esa circunstancia de juicio tan horrendo, allí se está manifestando el amor de salvación de Dios. Y en esta tierra, hermanos y hermanas, muchas veces por las consecuencias de nuestros pecados empezamos a tener maldición. Y ahí en esa maldición que estamos sufriendo, no porque Dios la haya mandado, sino como consecuencia de nuestra maldad, ahí llega Dios y te dice: ven, hay una vida mejor para ti. No estés en esa condición tan horrenda, en esa condición tan horrible. Ven, te propongo algo. Yo pago por esos pecados en la cruz y te hago una nueva criatura para que ahora vivas una vida plena y una vida eterna. Y muchos de nosotros, en la desesperación de nuestra condición, tomamos la mano de Cristo
Y sabes, entonces la maldición que estábamos viviendo se convirtió en la bendición más grande de nuestra vida, porque esa maldición nos llevó a conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Sin embargo, aún en esa condición de maldición, hay personas que rechazan la mano de gracia del Señor y le dicen: no, yo no quiero. Y sabes, hay muchas personas testarudas, duros. ¿Cuántos eran así antes? ¿O cuántos tienen un familiar así? No la levantes, hermano, no. Desde juzgón. Pero hemos conocido personas duras. Sí, duras. Hay una película que se llama Duro de Matar. Yo a veces les digo a los hermanos: no, ese es duro de salvar, hermanos. Se necesita ayuno y oración. Sí, personas que tienen un corazón muy duro, rechazan a Dios, aman más las tinieblas que la luz, no se acercan a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas, como dice la palabra de Dios, y entonces rechazan la mano de Dios. ¿Sabes? A esa persona terca y testaruda también Dios la ama. Y sabe Dios que en condiciones normales esa persona jamás, por su soberbia de corazón, le va a aceptar. Entonces Dios mismo tiene preparado el levantar un poquito la temperatura del asunto. En su amor va a sacar a su iglesia. Mira, estos ya creyeron, ya no necesitan pasar por eso. Estos no han creído, pero quiero que sean salvos. Así que le voy a subir la temperatura y van a empezar a haber problemas tremendos: hambrunas, enfermedades, guerras, problemas económicos tremendos. Pero dice la palabra de Dios que en ese tiempo va a enviar a la tierra a 144,000 varones que van a estar predicando el evangelio para que sean ganados muchos. Y dice la Biblia que millones van a ser ganados en ese tiempo. Todo el montón de testarudos, hermano, que Dios los seguía amando y que por la buena no quisieron, pues Dios los sigue amando y dice: miran, estos no. Pero en el juicio de Dios, aún en el levantar la temperatura, Dios lo que está teniendo en su corazón es amor y gracia y salvación, y está diciendo: por la buena este Señor no lo va a aceptar, que esté en un momento muy difícil para que ahí pueda tomar mi mano y sea salvo. Y van a pasar 3 años y medio y todavía va a haber mucho testarudo que no va a querer. Y va a decir Dios: bueno, ya salvamos a todos estos más, ahora vamos a levantarle un poquito más a la temperatura. Y se va a poner de a peso. Sí, se va a poner de a peso. Pero dice la palabra de Dios que ahí va a mandar otra vez a Moisés y a Elías, nada más. ¿Te acuerdas que a Elías se lo llevó un carro de caballos y que Moisés, cuando se murió, dice la palabra de Dios que se llevó su cuerpo el Señor? Pues están preparados porque van a venir a predicar 3 años y medio otra vez con la gracia del Señor Jesucristo. Y vas a ver a Moisés y a Elías predicando la gracia del Señor Jesucristo por 3 años y medio. Y ese momento horrible que va a vivir la humanidad es la gracia de Dios queriendo salvar aún a los más duros, aún a los más duros, aún en el peor de los juicios, aún en la peor de las circunstancias. Dios es justo y Dios es misericordioso en el nombre de Jesús. Y todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, en el nombre de Jesús. Te voy a pedir si puedes guardar tus apuntes, sí. Y mientras lo haces, te voy a platicar que yo por muchos años peleé con Dios. Y no solo con Dios, sino con autoridades y con personas, tratando de imponer lo que yo consideraba que era justo. Y yo consideraba que no se me estaba tratando con cierta justicia en algunas áreas. Y yo consideraba que se me debía
más o que se me tenía que dar otras cosas extras. Y entonces peleaba con Dios, queriendo que Él reconociera que lo que yo pedía era lo justo y no lo que Él tenía para mí. Queriendo yo hacerle convencer a Dios porque lo que yo pensaba era lo que Él tenía que hacer. Imagínate el nivel de soberbia. Pero aprendí que Dios no cambia, hermano. No le vas a jamás lograr cambiar un designio a Dios. No le vas a lograr que su voluntad cambie. Te puedes desgastar la vida entera haciendo eso y no va a haber sombra de variación en Dios, jamás. No va a haber, no lo vas a lograr. Y un día lo entendí. En ese pelear con Dios me desgasté con muchas personas. Y en ese enojo de no sentir que se me tratara con justicia, me peleaba con muchos familiares que ni vela tenían en el asunto. Sí. Pero un día me di cuenta que no estaba ganando ni un centímetro en esa batalla, que había yo estado empujando en ese sentido y no había logrado mover la roca ni un centímetro, y me di cuenta que era una batalla perdida. Y le dije: Señor, ya me cansé de pelear contigo. A partir de hoy, Señor, acepto tu justicia. Lo que tú tengas para mí, con eso estoy contento. Y yo sé que tu bendición es buena, es agradable y es perfecta. Y el día de hoy decido aceptar tu justicia por encima de la mía. Decido quitar lo que yo considero que es justo y rendirme ante tu soberanía y aceptar lo que tú dices que es justo. Y lo hice de todo mi corazón, de todo mi corazón. Y ese día se cayó una venda de mis ojos que no me dejaba ver la realidad. Las bendiciones que Dios ya me había dado eran más grandes que las que yo estaba peleando por. Las bendiciones que ya Dios me había dado eran mucho más que lo que yo estaba pidiendo como justo. Y Dios me enseñó a tener contentamiento en Él. Dios es bueno. Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en lugar de pasarte tu vida desgastándote tratando de mover a Dios, te lo aseguro, hermanos, no lo vas a mover ni un centímetro, ni un milímetro vas a mover la voluntad de Dios. Pero si en lugar de eso la aceptas y le dices: Señor, acepto tu justicia y tu bondad, y creo de todo mi corazón que eres justo en todas tus obras, misericordioso en todos tus caminos, lo creo. Va a caer una venda de tus ojos y vas a empezar a tener una vida de contentamiento tan impresionante, hermano y hermana. Y vas a entender y vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Aquí nada más hay, hermano, o peleamos una batalla que es inganable, o mejor, disfrutamos la hermosa bondad y misericordia de un Padre bueno que quiere bendecirte y que quiere colmarte. Y sabes, cuando Dios contesta una de tus oraciones con un sí, Dios está siendo bueno y misericordioso. Y cuando Dios contesta una de tus oraciones con un no, también está siendo bueno y misericordioso. Hay veces que estás pidiendo a Dios algo que te va a hacer daño, y si Dios dice que no, acéptalo,
Dile, Señor, tú sabes más que yo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oraba, decía: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y ahí vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy, Señor Jesucristo, Padre nuestro, Dios, Espíritu de Dios, estás aquí en medio de nosotros y tu presencia se manifiesta de una manera hermosísima, Señor. Y aquí está un pueblo, Padre, que hemos, Señor, creído en ti, que tú eres el Dios fiel y el Dios justo. Y primeramente, Señor, en nuestro corazón está el reconocerte como ese Dios que cumple sus promesas, Padre. Y desde esa promesa que le hiciste a Abraham y a Sara, de que tendrían un bebé, aunque ya eran viejos y fuera de tiempo, hasta el día de hoy, en su tiempo, tú cumples tus promesas, Dios. Eres fiel. Eres un Dios que no mientes, Señor. Eres un Dios que no cambia. Y hoy cada uno de nosotros, Padre, nos queremos parecer a ti. Señor, yo quiero ser parecido a ti. Yo me quiero parecer a ti, Señor. Yo quiero que cuando la gente me vea diga: wow, ¿cómo te pareces a tu papá, a tu Padre Celestial? En el nombre de Jesús. Y si esa es tu oración en esta mañana, hermano y hermana, ponte de pie. Cantamos siempre, Señor, una canción que dice: Dios, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un brazo de tu amor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero, Padre, que esa canción no sea solo un canto hueco, sino que sea un significado en mi vida. Y ahí con tus manos levantadas dile: Dios, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, ser esa persona que cumple sus promesas, igualito a su papá, a su Padre Celestial. Yo quiero ser, Señor, esa persona que no miente, es veraz, es confiable, igualito que su papá, Señor. Y que si en mi boca va a estar el evangelio de verdad, Señor, sea apuntalado con una vida, Señor, que no miente. Padre, tú eres íntegro, no cambias nunca, ninguna circunstancia te cambia. Y así quiero ser yo también, Señor. Mis principios, mis promesas, mis compromisos no cambian, Señor. Son inamovibles, es la roca de mi salvación, que es mi Señor Jesús. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Y hoy, Señor, decido con todo mi corazón aceptar que tú eres justo, Dios. Ya no quiero más con soberbia estar poniendo en tela de juicio tus designios y tus decisiones. ¿Quién es un ser humano para poder creer que puedes, Señor, pensar que es más justo que tú? Tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios que dio a su Hijo unigénito por nosotros, Señor. Tu amor va más allá de toda comprensión humana, Dios. Tu juicio es más allá de todo lo que podemos entender, Señor. Pero yo puedo confiar que tú eres fiel. Hay veces, Señor, que no entiendo, pero eso no cambia que tú eres fiel, Señor. Y en su momento entenderemos el por qué pasamos por alguna circunstancia. Y cuando tú estés transformando esa circunstancia para bien, Señor, y cuando tu gloria sea manifestada, ahí entenderemos, Dios, y siempre podremos decir una vez más: Dios es justo. Dios es justo. Bendito Dios. Ya no quiero más pelear contra ti, Señor, queriéndote hacer entender, según yo, que mis juicios son lo que tú tienes que hacer, Señor. Jamás lograremos nada así. Pero por el contrario, la oración de súplica de un hijo como la del Señor Jesús
que te dice: Señor, esto es lo que mi corazón anhela, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ese es un corazón de alguien que sabe que su Dios es justo, que es bueno y que quiere lo mejor para él o para ella. Y yo así lo creo, Señor. Tú eres justo y tú eres bueno y tú quieres lo mejor para mí. Así que se haga tu voluntad en mi vida y que venga a mí tu reino y a mi casa tu reino. En el nombre de Jesús, yo me rindo ante la soberanía de Dios. ¿Cuántos lo pueden decir? Yo me rindo ante la soberanía de Dios. Y no me estoy rindiendo ante un tirano ni ante un malvado. Me estoy rindiendo ante el Padre bueno, el Dios de misericordia y de amor, el Padre eterno, que nos dio su manto de gracia. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.